dice así: palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija mejor, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos decimos amén? Declare conmigo: yo creo y declaro que la palabra hace obra en mi vida y en mi corazón. Amén. El pueblo de Israel estaba pasando por una etapa difícil. Siempre fue muy acosado por pueblos contrarios, enemigos, perseguido, acosado. Estuvo en cautiverio en Babilonia, en Egipto, luego en Roma, que aún estando en su propia tierra, en Israel, los romanos los tenían ahí oprimidos y pagaban impuestos en su propia tierra, y los mejores trabajos eran para ellos, los de Roma. Ellos estaban casi como esclavos, los trabajos más pesados, algo parecido a Egipto. Y es un pueblo que a través de la historia ha sufrido mucho. En parte la rebeldía de ellos, la separación de ellos para con el eterno pecado, la idolatría sobre todo, que era muy fuerte y que sigue siendo muy fuerte en estos días. De una u otra manera, cualquier otro pueblo hubiera caído en los mismos errores o peores, ya que ser un pueblo escogido del Eterno entre tantos, de alguna manera o forma la responsabilidad era demasiado fuerte, el ataque también demasiado fuerte, y de ahí que a través de tantos miles de años siempre estuvo con problemas grandes, difíciles. En esta ocasión está igual. Está el pueblo triste, deprimido, en angustia. Está el pueblo en una situación tal vez como ha estado este mundo a nivel países, familias, pueblos, personal. Y pareciera que para muchos todo se acabó. Perdón, si abren el balcón de acá arriba, debe estar abierto por ley. Perdón. Entonces, ya se me fue. La similitud, el paralelismo de esta etapa de Jeremías y de otras muchas etapas con otros sucesos que tal vez no a nivel mundial, que ha sucedido de una manera particular en países, ha hecho que la humanidad haya caído en situaciones tan difíciles que les ha costado mucho trabajo levantarse. Ahora en esta situación que estamos viviendo, que se ha vivido, y todavía no hemos captado que hay otro virus. Decíamos en la mañana en el comentario que este virus vino antes del llamado coronavirus, y es un virus que atacó el cerebro, la mente de las personas, y se llama miedo, temor. Está bien que hay que tener las precauciones y así debe de ser, pero el miedo y el temor es un virus ya no considerado por la pandemia. Yo doy gracias al Eterno porque teníamos como año y medio antes de la pandemia predicando en contra del miedo y del temor, y ahí están las grabaciones.
Ahora entiendo por dónde podía venir esa revelación, no a mí, tal vez a otros siervos. Si les suenan un poquito, por favor, ahí deben tener la marquita ya siempre para no estar. Entonces, aunque ustedes escuchen bien, yo lo hago por el esfuerzo de la voz. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya sabe, tantas cosas que se sueltan por ahí. Pero creo que ya es tiempo de que nosotros tengamos una renovación adecuada. Cuando alguien pierde un familiar, entendemos que es solo el tiempo. Si usted vivió y le tocó el tener el virus, solamente usted lo entiende y lo comprende. Quien no lo haya vivido, tal vez no vamos a entenderlo. Pero todo tiene que seguir. ¿Y cómo está vuestra vida? ¿Y cómo nos encontramos? ¿Y cómo estamos? Cualquiera que sea la situación, tenemos nosotros, como dice la Escritura, cuando el Señor le dice a Jeremías, palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Esta es una primera enseñanza. Habla todo el contexto que leímos, de que va a casa del alfarero, lo ve trabajando, lo ve haciendo un vaso de barro. Y ahí vienen los sucesos, los pormenores, el cual da una enseñanza de que si nosotros estamos en las manos del alfarero, cualquiera que sea la situación, como en ese tiempo del pueblo de Israel, como en nuestro tiempo, en nuestro pueblo México en lo particular, y más particular nuestra familia, y todavía más íntimo nuestra persona, en medio de los sucesos, lo que venga, lo que ya pasó, lo que siga o lo que venga, estamos en las mejores manos, en las preciosas y maravillosas manos de quien nos ha creado, y ahí pertenecemos, y ahí estamos. Y la palabra dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos. Amén, amén, amén. Y al final enseña que él hace un vaso de barro nuevo. Comentamos la otra ocasión que hay vasos de barro delgaditos, unos porosos, otros grandes, chicos, barro grueso, barro negro, diseñados, pintados. ¿Qué clase de vaso de barro somos? ¿Qué clase de vasija somos? Para hacer un vaso de barro nuevo, primero tenemos que ir a la casa del Eterno y saber escucharlo. Ahí te haré oír mis palabras. Ve a la casa del alfarero. Él es el alfarero, nosotros somos barro en sus manos. Dice: vino a mí esta palabra, levántate, vete a casa del alfarero. Como ahora estamos aquí en la casa del alfarero, te haré oír mis palabras. Tenemos que aprender entonces a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, emociones, sentimientos, alma, espiritualmente, para que estemos captando, para que en una conciencia, que no se olvide lo que escuchamos al salir y atravesar la puerta, sino que perdure en nuestras vidas. Cuando escuchamos la voz del Eterno, debe quedar codificada, sellada y estar haciendo la obra en nuestras vidas. La Escritura dice que toda palabra que Él envía,
que no regresa a él vacía, sino que cumple su cometido, a la cual fue enviada. ¿Para quién fue enviada? Y no regresa a él vacía, porque lo que él promete lo cumple, lo que él dice lo hace. Y está en nosotros que seamos un vaso de barro con fe, con creencia, creer que él hace lo que debe hacer, y como un vaso de barro llenarnos de su presencia. Ven a mí, a mi casa, que quiero hablar contigo, que quiero que escuches. Él tiene palabra personal para nuestras vidas, pero tenemos que ser un vaso de barro con unos oídos prestos y dispuestos a hacer, a cumplir, a practicar, a vivir lo que él hable a nuestras vidas. Y debemos de venir con esa disposición, con ese deseo, con esa desesperación espiritual y con una intención. ¿Con qué intención viene a la casa del Eterno? Y con una conciencia de conocimiento, de que se quede en nuestras vidas, de que la palabra del Señor no es cualquier palabra, no es cualquier ser o cualquier persona que habla en nuestras vidas para que los olvidemos, para que no lo cumplamos, sino llenarnos como un vaso de barro que se llena de su palabra, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que penetra lo más adentro de nuestras almas, de nuestras vidas, para vivirla y para ser un vaso de barro nuevo. Amén. 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 Una ocasión enseñamos que 7 veces amén. Amén significa así es, lo creo, lo recibo. Habla del número 7, perfecto. El 4 veces, creyéndolo, es un amén hasta arriba de la letra Yud o Yod. Sigue Yod, Hei, Ba, Hei. 4 letras que significan yo soy el que soy, el eterno, el que era, el que es, el que seré. Entonces 4 veces amén, usted crea que está diciendo Yod, amén, Hei, amén, Ba, amén y Hei, amén. Y al decir amén, estamos mencionando el nombre del Eterno de 4 letras. Dígalo conmigo, lo creo, lo recibo. Amén, 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 amén. Den un aplauso al Eterno. Aleluya. Gloria a tu nombre. Hei, Vav, Hei. Amén. Yud, Hei, Vav, Hei. Amén. De esa presencia tenemos que llenarnos como un vaso de barro, para que nuestra existencia no sea propia personal nuestra, sino de Él, que llena nuestras vidas, y que estamos destinados a ser triunfadores, bendecidos como un vaso de barro. Amén. Luego en un punto 2 dice la Escritura, fíjese qué tremendo, de que ven a mi presencia, tengo palabra para ti. Dice, levántate y vete a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Luego dice el 3, y descendí a la casa del alfarero. Esta es la obediencia. No exactamente aquí. A lo mejor usted tiene trabajo, no puede, ahora que hay una diversidad de horarios y días con esto de la pandemia. Pero su casa es casa del Eterno. La tiene que dedicar al Eterno, entregarla al Eterno. Así rente lo que sea un cuartito, un departamento, así. Piense usted que su casa es muy pobre y muy chiquita, eso no importa. Lo que importa es que hay que creer y tener esa conciencia de que el dueño de la casa
del que está ahí en su casa como en esta que es su templo y que estuvo cerrado y que tal vez su casa nunca le hizo casa del Eterno, y tal vez, yo entiendo, a veces hay familia que no es creyente y le cuesta trabajo poner alabanzas o ponerse a orar o a leer la escritura, pero en un momento dado en lo espiritual y buscando el momento mentalmente apartado en la azotea, qué sé yo, alguna vez lo comentábamos, hacer nuestro hogar y nuestra casa del alfarero. Amén. Pero ahora que está abierto, dice, descendí, obedecí lo que escuché. Y escuché que vaya a la casa del alfarero. Ya estoy en la casa del alfarero. Y me dijo, ahí te hablaré. Vas a oír mis palabras. Y ya lo comentamos, el venir, descender a la casa del alfarero es venir a su presencia. Entonces lo comentamos, con qué propósito, con qué intención, con qué conciencia. Usted tiene que salir de aquí con algo que siente que habló el Eterno a su vida, si viene a través de los cantos de la alabanza, si viene en la lectura, si viene en el mensaje, si viene en todo. Hemos de obedecer y creer que Él hablará y seguirá hablando a nuestra vida. Amén. Esa es la obediencia, creer que Él nos habla, creer que vamos a su presencia. Él venir a su casa o hacer de nuestra casa su casa, para entonces nosotros no descuidar nuestra vida. Y fíjese qué tremendo lo que dice: descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Estamos en las manos de él. Él sigue trabajando en nuestras vidas. El sistema, alguna vez tratamos de explicarlo, es un aparato donde tiene un pedal y le dan al pedal y tiene unos como bandas. Sube a otra banda y es un sistema que tiene uno como plato grande. Y en medio del plato es un péndulo, hablamos de ese tiempo. Y el alfarero con sus manos está tomando el péndulo con sus manos, y todo está lleno de barro, y le está dando forma a un plato, a una cazuela, hablando de nuestros términos y tiempos, o a un vaso de barro, y con sus manos lo está formando. Así formó a Adán. Y en esta analogía, así nos da un entendimiento de que somos vasos de barro en sus manos. Y dice que él estaba trabajando, esa es la revelación. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora vamos a ver más extensamente lo que es la rueda, el péndulo, y está con sus manos trabajando el barro y está haciendo un vaso. Y viene algo tremendo: y la vasija que hacía se echó a perder en sus manos. ¿Cómo es posible que si el vaso que él está haciendo se echa a perder en sus propias manos? Eso es por nosotros. El libre albedrío, en la cual nos separamos de él y estando en las manos de él. Y Él nos está todavía puliendo, mejorando, bendiciendo. Nos vamos a otras manos, a la mano del pecado, a las manos de la incredulidad, a las manos del mundo, a las manos del egoísmo, de la soberbia, qué sé yo, a las manos en un momento dado de X situación que no está en su voluntad. Ya no tanto decir los peores pecados o algo, decisiones
que a lo mejor no estaba en los propósitos de Él para nuestras vidas, y Él nos está moldeando y nos está diciendo: mira este trabajo, mira este ministerio, mira esta decisión, mira esta situación, mira esto, mira lo otro, y está trabajando con sus manos y nos está dando una forma excelente. Pero yo digo: templo, culto, horario para Él. No, yo mejor prefiero ir a la película, ir al deporte. Prefiero, por eso no hablo tanto de tipo de pecados feos, sino todo cuenta. Entonces yo le doy prioridad a mi enfermedad. Hay quien le cree más al diablo, a la enfermedad, al dolor, que creer en el Cordero que quita el dolor, que por su llaga somos curados. Si esto se confesara a diario, y tanto se ha predicado, pero no se practica ni se vive lo que se recibe, ese es un problema grande. Y le echamos la culpa a la obra, al pastor, a la iglesia, a los hermanos, pero menos yo. No, yo estoy así porque me tocó sufrirla, porque me tocó la enfermedad, porque algo está pasando en mi vida. Pero no entiende la persona muchas veces que se ha separado de las manos y se ha hecho a un lado y ha dejado las manos del alfarero para ir a depositar su vida en otras manos. Y si eso llega a suceder, entonces la vasija se va a romper, se va a caer, se va a destruir, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. Él respeta nuestras decisiones. Él no ha construido robots o diseñado o creado robots sin vida, sin sentimientos, emociones, o algo que no sienta la presencia, algo material. No, Él ha creado, su máxima creación somos nosotros, pero respeta nuestra fe, respeta la vida que queramos llevar. ¿Y cuántos dicen: toqué fondo en esto? ¿Cuántos pueden decir de alguna o de otra manera: me separé tanto que ya ni oraba? Es más, a raíz de que toqué fondo entendí que ni orar sabía, que ni siquiera estaba en esa relación con Él, y Él me tenía en sus manos, y yo ni oraba adecuadamente, ni el tiempo adecuado, y yo ni leía la escritura adecuadamente, ni el tiempo adecuado, y yo no hacía ni siquiera un diario con Él cuando hablaba mi vida y cuando leía, y cuando escuchaba un testimonio que me llegó, a los 10 minutos lo olvidé. Y muchas cosas o situaciones que hacen que nosotros nos apartemos de su presencia. Y bien dice el mismo Jeremías 22:28: es este hombre Conías, hablando de un hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Una vasija, aquí también entra, que la persona se puede sentir rechazada, despreciada. Es una vasija despreciada y quebrada, en un traste que nadie estima, porque se puede ver aquí como descarapelada su vida, cuarteada, raspada, porosa, sin color, sin ánimo, depresión, amargura, soledad, o viviendo del pasado. El diablo es experto en recordar el pasado triste y de derrota. Es así su vida, despreciada, quebrada, desechada, no aceptada, que nadie estima, que nadie valora. Así se siente, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Sí, se va la derrota, abarca la familia, diferencias, separaciones, señalamientos, no comprensiones, no aceptación. Ya lo ven como una persona inservible que no tiene con qué salir hacia arriba. Y lejos, decíamos hace un momento, de animar a la persona: ya hombre, ya levántate, ya no le hagas el cuento, ya ten valor. Pero no es así. Ella no entiende, o él no entiende, y los que señalan y condenan tampoco entienden la situación. Por eso yo decía: solo el que le dio el virus sabe lo que se vive y lo que es, aunque los demás tal vez no lo comprendan. Y dice el Salmo 31:12: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, como un vaso roto,
como un vaso destruido, como un vaso que no tiene ya ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces la situación no es por solo pecados, por una mala decisión, puede ser por ese pasado que la persona quiere estar viviendo, por ese derrotismo. Yo veo muchos hermanos que no vienen. Tal vez han de pensar que aquí es un lugar de infección, pero sí los he visto en taquerías, sí me los he encontrado en almacenes y ahí no se infectan. Donde no está Dios, está, porque Él es omnipresente. Pero no la manera en que está aquí en su casa. A mí me han preguntado, y lo digo con todo respeto, ¿ya se vacunó? Entonces, ahorita hay infectados con todo y las dos vacunas. Y lo digo con respeto a la ciencia. Sí, ya me vacuné, pero tengo una primera, son 3. Y la primera es la vacuna del Espíritu Santo. ¿Y por qué no vienen? Porque tienen el virus, el otro, el del miedo. Eso también significa estar quebrado. No estar en las manos del Eterno. Porque sin fe es imposible agradar al Eterno. Y si ya se vacunaron, y si no les dio, pero no vienen. Yo sé de gente, alguien que se fue a provincia desde que empezó en marzo del año pasado, y para cuidarlo, no sé qué, cuidarla, una mujer, y le dio allá y no saben ni cómo se murió. La única garantía, en medio de cuidarse y todo, de vacunarse, la única garantía es ser un vaso de barro en las manos del alfarero. ¿Cuánto le dan un aplauso? ¡Aleluya! Independientemente de la medicina preventiva, de las vacunas, de que hay que cuidarse, de que esto y que el otro, si no se depende del Eterno, y aún la medicina, si no se ora por la medicina y se pide la presencia del Señor, y cualquiera que haya sido la situación y que usted se puede encontrar que todavía no logra salir y se sienta así en cualquier aspecto o cualquier experiencia, como un vaso de barro que ya no encuentra la salida o que siente que no tiene solución. Es como cuando vamos a la presencia del Señor y te pide esto y te pide el otro y te pide aquello, pero no le pedimos perdón de pecados. Y esto y el otro, y no reconocemos la falla en la cual hemos caído tal vez. Por eso hablaba de una manera general en la cual debemos nosotros entender que no hay como ir ante su presencia y de ponernos en sus manos de nuevo para que nuestra vida sea diferente y sea total y completamente otra vida. Haga de cuenta que esa es su vida. Y dice que aquí la Escritura, en la visión o revelación que el Eterno le da a Jeremías, dice, y la vasija de barro que él hacía, aquí está la rueda, el péndulo, y está haciendo el Señor con sus manos el vaso de barro, y dice, se cayó y se echó a perder, roto. Ahora no en lo general, pero en algún área de su vida. Somos tan necios, es como cuando uno va al médico. Dice, doctor, tengo una semana con esto en mi cuerpo. Y el doctor le revisa, le manda los estudios y le dice, no es una semana, tienes 10 años con ese problema. Que nunca te atendiste, que no obedeciste, que dejaras esto o lo otro y no lo hiciste. Que el enojo que provoca tanta enfermedad, que en un momento dado la soberbia, que el egoísmo, la presunción, tu carácter que no has querido y no cambias en toda tu vida y que trae grandes problemas. No es en general y que todos estemos mal y que en todo estamos mal, no, pero puede haber. Y dice en este otro punto hermoso, ¿verdad? La bolsa con la... En este verso 3, que la vasija se había perdido se había separado,
se había echado a perder. Pero tenemos un Dios grande, el único grande. No es el más grande, no, es el único grande. Amén. Y cuando nuestra vida puede estar ya considerada como perdida o en algún área, como lo comentábamos, el que trabaja sobre la rueda sigue trabajando a pesar de lo que hayamos escogido, que haya provocado que nuestra vida se encuentre como rota en esa área o en muchas áreas o en lo general. Y dice la Escritura que la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en su mano, pero lo que leímos, que él trabajaba sobre la rueda. Pues es que este canto que va a la par del mensaje dice que él estaba trabajando sobre la rueda. ¿Qué significa esto, hermano? Permitamos que él trabaje en nuestras vidas. Volvámonos a depositar en el péndulo, en sus manos, en la rueda. Él trabajaba sobre la rueda, dice la Escritura, y la rueda es nuestra vida. Tal vez el Señor le ha llamado a un ministerio y usted tiene la indecisión, la incredulidad y le falta seguridad para decir sí. El pastor Alfredo Nibón, que predicó a las 9 de la mañana, ayer platicamos con él, es hijo de la iglesia, y él me decía, muchas veces me lo dijiste, y el ministerio que el Señor me dio creció y se hizo real, verdadero, cuando renuncié a mi trabajo y me entregué de tiempo completo. Hay siervos que están trabajando en lo secular y como siervos, y eso no es malo, pero cuando el Señor llama y le dice, ya te dio oportunidad de que trabajaras hasta aquí, y ahora el tiempo es mío, tu vida es mía, me perteneces. Enoc, y según Génesis, vivió años, y cuando conoció al Eterno, dice que caminó con él toda su vida. Ay, no puedo, estoy enfermo. Pero cuando estaba sano, nunca fue la entrega completa y total. Cuando tenías economía, cuando había esto, lo otro, aquello. El Señor, cuando nos llamó, estábamos en una prosperidad preciosísima, de mucha economía, carro del año, y le pedí aumento y me lo dio. Y me atreví a decirle algo tremendo: auméntame el sueldo 7 veces. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. Y me lo aumentó. Y me pone la prueba. Y luego el Señor, que dije sí. Dejamos trabajo, carrera, dejamos el fútbol. Y entramos mañana lavando baños en el seminario. A veces sin comer, para que comían los 4 hijos con que entramos, y pagar renta, luz. Yo pensé que el seminario era gratis. No, yo entré sin ninguna iglesia que me apoyara. Cuando me llamaron me dijeron, estos son los requisitos. Cuando yo siento irme al seminario, yo ya conocí al director del seminario, porque le pedí ayuda de seminaristas para liberaciones, y ya sentí el llamamiento. Y esa vez en la oficina sentí el llamamiento tan fuerte que dije, le voy a hablar al director del seminario, le voy a decir que ya no aguanto. Entraba yo a iglesias, no tenía una iglesia, y me sentaba hasta atrás, y no aguantaba la predicación, estaba inquieto, yo quería predicar. Y varias veces le dije, ¿me deja predicar? Pues, ¿quién eres tú? Yo, no, pues ya eres bautizado. No, pero quiero predicar. Dice, no, ¿cómo crees? Y yo no entendía. Y cuando descuelgo el teléfono y voy a marcar, era de disco los teléfonos, escucho la voz del director del seminario y me dice, Hugo. Y digo, ay, hermano, yo le iba a hablar, ni marqué. Es que yo también marqué y sentí hablarte. Le digo, bueno,
le digo, ¿para qué me quería? Dice, no, dime tú, ¿para qué me ibas a hablar? Y ahí estábamos, no, compadre, no, tú primero, y bueno. Y me dice, he sentido que debes entrar al seminario. Cuando yo le iba a hablar para decirle que quería entrar. Y lo voy a ver, platicamos y me dio la lista de requisitos. Bautizado, mínimo 1 año, año y medio. Yo tenía que era 1 mes. Ministerio mínimo 2 años. Digo, no, pues tengo como 40 liberaciones. Dice, aquí eso no, porque el seminario bautista no se practica. Carta de hermanos que avalen tu llamamiento. Yo, no, pues ¿de dónde? Miembros de una iglesia. No, pues no son miembros de ninguna. Eran como 10, 12 requisitos. Ninguno los cumplía. Dije, pues ese entonces cúmplelos. Digo, pues es que usted me llamó. Y dijo que Dios le hizo sentir. Y ahí lo agarré. Dice, bueno, testimonio de que tienes un llamamiento. Yo pongo, choqué en un auto, se deshizo, me dormí en el choque, todo, y despierto del carro estaba como nuevo. Nada sumido, nada. Y hay testigos de eso. Dice, eso no lo van a creer. Yo, bueno, 40 liberaciones. Dice, pues no. Dice, en 80 años del seminario, y que es el más reconocido de toda Latinoamérica, nadie entra si no cumple un requisito. Tú no cumples ninguno. Cuando yo ganaba bien, me fui a una librería cristiana y le dije, deme todo el material y todos los libros que usan en seminario. Yo voy a estudiar solo. Cuando el Señor le llama, usted no para. Pero si le llama y no hace caso, la va a sufrir. La va a sufrir y la va a sufrir. Y puede tener prosperidad, felicidad, armonía, pero la va a sufrir. No hay algo más hermoso y precioso que servir al Eterno en el tiempo que tenga, en el momento que pueda, haciendo lo que sea, limpiando sillas, lavando baños. Pero cuando es un llamamiento que dice o tu vida, y no se le entrega, prepárese por una vida de amargura y decir, ¿por qué no lo hice hace 10 años? ¿Por qué no lo hice hace 5 años? ¿Por qué no lo hice? Y siempre poniendo excusas y trabas, y siempre de una u otra manera cuestionando, y si le hago caso a esto o lo otro o aquello. Hermano, ya pasó lo más fuerte del virus hasta ahorita y esperemos que no regrese tan fuerte, porque está vivo. ¿Y usted que ha sentido un llamamiento a usted, hermana? El Señor llamó a Abraham casi de 80 años, a Moisés ya grande, y a muchos los llamó a una edad avanzada, como llamó mujeres, como llamó jovencitos, como David, como Timoteo, como Tito. A uno lo sacó de la cárcel llamado Filemón, a otros los metió como a Pablo y a Pedro por predicar la palabra, pero seguían vivos. Amén. Usted sigue vivo. Amén. Usted debe entender que si es un vaso de barro y que el Señor le permite vida y está renovándose. En la enseñanza hebrea, que si no era ni romano ni hablaba latín, era hebreo, hablaba arameo y hebreo. Cuando usted cumple años de vida, ¿sabe qué significa? Uno, no apagar las velas de 40 y tantos años, sino encender una vela, porque significa nueva vida. Cada ciclo de vida de 365 días representa una nueva vida. Representa 9 meses que usted estuvo en un vientre. Representa 365 días y cumple un año más. En esta enseñanza representa una nueva vida, no un año más y va a seguir igual, voy a seguir igual, no voy a cambiar, mejorar, no, es porque nos permite la vida día a día y cada día renueva su misericordia y su fidelidad para siempre. Cuando decimos amén. Entonces, un año más de vida, cuando somos levantados de tocar fondo, cuando de alguna manera hay un cambio, cuando de alguna manera o forma tenemos que entender que es una nueva vida. Amén. Y esto viene en el contexto, ¿verdad? Como claramente lo podemos entender. Repita conmigo. Y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla.
pero tenemos que declarar la fe y la victoria. Y cuando leemos nosotros en 2 Corintios 4, 7 al 9, para hacer un vaso nuevo, tenemos que declarar, como dice aquí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué tesoro se refiere? Para que la excelencia del poder, la fe, el poder del Eterno es de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Cuando está hablando acerca de este tesoro en vaso de barro, usted tiene tesoro como un vaso de barro, que es la fe y el depender del poder de Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, no destruidos, no destruidos. Amén. 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 Es la misericordia del Eterno tan grande, tan hermosa. Dice el verso 5, vino a mí la palabra del Señor. Y dile yo a Israel, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice el Señor. Oh casa de Israel, no podré yo hacer con tu vida, con tu familia, así como este alfarero, una vasija. Pero mire qué expresión tan hermosa y qué bendición. Le pareció hacer una mejor, una vasija mejor. Tiene que renunciar a la vida que pueda tener usted de derrotismo, de fracaso, de que ya no puede ya declarar, sí, derribados, pero no destruidos. Él dice, voy a hacer una mejor, un vaso de barro mejor. Significa nuevo, no parchado, no remendado, no precocido, una vasija nueva, un vaso de barro nuevo. Dile al pueblo de Israel, dile al divino Salvador y de la iglesia que usted venga y de donde venga, es el mismo alfarero. No podré yo hacer de tu vida como lo he hecho o como lo hace el alfarero, que toma la rueda de tu vida y que puedes recordar desde que eras niño o niña, y el proceso de la evolución y crecimiento y desarrollo de tu vida. Y ahora que ha habido un fracaso, una rotura, y por las situaciones que hemos mencionado, yo hago de ti un vaso ya no roto como un rompecabezas. No lo voy a armar así, no, decíamos, no lo voy a repintar, no lo voy a poner bonito y con barniz, o le voy a hacer más grande o más hermoso. No, voy a hacer un vaso de barro nuevo, diferente. Vuelves a nacer en mis manos y Él seguirá trabajando en la rueda de tu vida, pero ahora más que vencedores, más que triunfadores, para la gloria del Eterno. Y jamás ya nos hemos de separar y de apartar de sus hermosas manos, porque Él hizo un vaso de barro como le pareció mejor hacerlo, como mejor le pareció a Él, dejando todo lo pasado, declarando la victoria, declarando la bendición, permaneciendo en sus manos y permitiendo que Él siempre trabaje en la rueda de nuestras vidas y que haga de nosotros lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera y para quien quiera, empezando por Él y para Él. Y en Él vivimos, y en Él somos, y en Él nos movemos, y en Él permanecemos. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Denle el aplauso al Eterno. Amén. Póngase en pie, se antoja un canto de alabanza. ¡Aleluya! Un canto de victoria.